El día de hoy hablaremos de un tema denominado el control de la confiabilidad del reconocimiento del imputado en el proceso penal mexicano. Y es que en el proceso penal, la alta exigencia probatoria para la destrucción de la presunción de inocencia y legitimar así la imposición de una pena o sanción impone contar con pruebas que sean cualitativas y relevantes, que permitan sostener de una manera clara y razonable la culpabilidad de una persona. Es así que se pueden segmentar dos grandes rubros para la identificación de personas. En el primer grupo, que es el objetivo, se encuentran aquellos donde la identificación no depende del señalamiento de un testigo, sino de la comparación o contraste de vestigios que pertenecen al sujeto que se pretende identificar por parte del personal especializado para determinar científicamente si existe o no la correspondencia entre los vestigios comparados con la persona que se pretende identificar. Tal es el caso de las pruebas periciales, que por citar unos ejemplos se tiene la antropología, la elofoscopía, el análisis de voz, análisis de retina y pruebas de genética o de ADN. Ahora bien, los reconocimientos subjetivos son los que realiza un testigo del hecho delictivo o incluso la misma víctima, y los reconocimientos subjetivos existentes son la rueda presencial. En este caso, el policía le pide ya sea al testigo o a la víctima observar un número determinado de personas con características similares con el fin de identificar o no al autor del hecho delictivo. Otro tipo de reconocimientos es el reconocimiento por fotografía. Este reconocimiento es muy similar a la rueda presencial, solo que en este caso la persona, bueno, el testigo o la víctima, en vez de observar un grupo de personas, observa un grupo de fotografías igualmente de personas con características similares, a fin de que identifique a uno como el autor o no del delito. Este método es utilizado comúnmente cuando no se cuenta con un sospechoso, y esto permite abrir una línea de investigación. Ahora bien, el reconocimiento de una sola persona es cuando existe una detención y se le pide al sujeto recognoscente observe al detenido con el fin de identificarlo o no como el autor del delito. El reconocimiento de una sola persona durante el juicio es la que se lleva a cabo durante la audiencia de debate o de juicio oral, y en esta el fiscal, a través de un interrogatorio, le pide a la víctima o al testigo identifique al autor del hecho delictivo, con el único fin de confirmar o no que se trata del imputado presente en la sala de audiencias. Ahora bien, el reconocimiento de personas se lleva a cabo únicamente como un acto de investigación, mas no como un acto de prueba en juicio. Por lo mismo, su incorporación al mismo es a través del relato testimonial, ya sea de la víctima o del testigo. Para llevar a cabo el reconocimiento de personas existen tres parámetros a considerar. El primero de estos son los factores del testigo. Esto quiere decir que en el momento que una persona es víctima o testigo de un hecho delictivo, su presencia es meramente circunstancial, lo que quiere decir que no se encuentra preparado para focalizar su percepción tanto en el suceso como en las características del rostro del atacante, por lo que existen diversos factores que pueden influir en su percepción, como lo son los procesos atencionales. Y es que el hecho de que una persona haya sido víctima o testigo de un hecho delictivo no es garantía que pueda visualizar el rostro y las características del agresor. Los procesos perceptivos se refieren a que a partir de esta se selecciona la información relevante, se comprende, se les dota de un significado y finalmente se almacena, y esto es lo que permite a la víctima o al testigo participar en un procedimiento de reconocimiento de personas. Por otro lado, se tiene la edad del sujeto recognoscente, y es que en estudios de laboratorio quedó comprobado que los jóvenes tienden a hacer reconocimientos más exactos, en tanto que los niños y los adultos mayores tienden a hacer reconocimientos erróneos. Otro de los factores que influyen es la calidad del sujeto recognoscente, si se trata de víctima o de testigo. Y es que hay estudios que revelan que los testigos dirigen su mirada hacia la cara del agresor, en tanto que la víctima focaliza su atención hacia la parte superior del torso, hacia los brazos y hacia las manos del atacante. En los casos en que la víctima es sometida a un escenario de violencia o de estrés agudo, se ha encontrado que la exactitud de su reconocimiento es baja. Por otro lado, la identificación de personas de otra raza se debe considerar la raza a la que pertenece el testigo o la víctima,
pues ha quedado demostrado que las personas tienen mayor capacidad para reconocer rostros del mismo grupo racial al que pertenecen, por lo que también dependerá de la convivencia que tenga el recognoscente con personas de otras razas. Como segundo parámetro a considerar son los factores del suceso, como la duración del suceso y el tiempo de exposición del rostro, y es que no es la duración en sí misma del hecho lo que permite la identificación futura más confiable, sino el tiempo que pudo observar el sujeto recognoscente las características físicas del sujeto agresor. En las condiciones de iluminación y distancia se refiere a que no es lo mismo presenciar un suceso de día o de noche si está o no iluminado, ya que la luz diurna ha quedado demostrado que es la que más favorece a la hora de reconocer a una persona. En la cuestión de la distancia se refiere a qué tan lejos o cerca estaba el recognoscente del agresor, asimismo si cuenta con alguna discapacidad visual. De la misma forma, se tiene que considerar si durante el suceso el agresor utilizó algún disfraz, algún pasamontañas, gafas o pelucas, ya que esto obstaculiza la adecuada visualización de su rostro. Ahora bien, los factores del sistema se refieren a la fase de recuperación dentro del proceso mental. El primero es la fase de adquisición, que implica que la percepción del hecho por parte del sujeto está supeditada a la capacidad atencional, al tiempo de exposición, el nivel de estrés o de violencia, a las condiciones de luminosidad y distancia, entre otros. El segundo se refiere a la fase de codificación o almacenamiento, el cual está relacionado con el transcurso del tiempo, ya que es uno de los factores más perjudiciales para el almacenamiento y futura recuperación, porque afecta los niveles de precisión de la información que un testigo puede entregar. El último proceso es la fase de recuperación, que implica la evocación de la información almacenada en la memoria. La rueda de reconocimiento tiene como objetivo evitar la identificación de un sospechoso inocente, por lo que las características de los rellenos no deben ser en función a las propias características que presenta el sospechoso, sino a las características aportadas por el testigo o la víctima. El tamaño de la rueda puede ser nominal o funcional. En el caso del nominal se refiere únicamente al número de personas independientemente de sus características, en tanto que la funcional atiende al número de personas y a que las características que presenten sean similares, por lo que se busca que la rueda sea siempre en tamaño funcional y no nominal. La rueda puede ser simultánea o secuencial. Simultánea se refiere a que el recognoscente puede ver a todos los integrantes de la rueda al mismo tiempo y posteriormente proceder a su reconocimiento, y de forma secuencial es referente a que los integrantes pasarán uno a uno y de esta forma el testigo o la víctima estará en condiciones de realizar su reconocimiento durante este proceso. Es muy importante resaltar que las instrucciones que se le den a la víctima o al testigo no sean sugestivas, de lo que se deriva la figura del doble ciego, y es que esta figura tiene como objetivo evitar la contaminación de la investigación, lo que implica que la persona encargada de la investigación y que filtró al sospechoso en la rueda no sea quien lleve a cabo el procedimiento de reconocimiento de personas, sino que sea un homólogo que igualmente cuente con funciones de investigación. Otros aspectos a considerar en la exactitud de los reconocimientos son la seguridad o confianza del sujeto recognoscente. Y es que el hecho que el sujeto recognoscente dé una respuesta en la que se le vea seguro o no, no quiere decir que esté acertando o se esté equivocando. Asimismo, la rapidez de respuesta en el señalamiento indica que mientras más rápida sea la respuesta, más confiable es, ya que no habrá un esfuerzo cognitivo. Y los estudios revelan que el tiempo límite de respuesta es entre 10 y 12 segundos. Hay consideraciones que rodean la práctica del reconocimiento de personas que generalmente se imponen para evitar la arbitrariedad en su práctica o bien para la protección misma del sujeto recognoscente. La presencia del defensor en el reconocimiento en rueda es indispensable por estar detenido el sospechoso. Asimismo, su sola presencia generará la validez del acto de reconocimiento. Y por último, la protección de la víctima implica que durante el procedimiento de identificación se procure el resguardo de la identidad del sujeto recognoscente, para
incentivar la participación de las víctimas en este tipo de procedimientos y cuando exista un peligro para la vida o integridad de la víctima, de conocerse quién es el sujeto que realiza el señalamiento o identificación.